Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, porque usted es bueno, Señor, con nosotros, Padre. Gracias por sus misericordias, por sus bondades, Señor, por las bendiciones que nos da, Señor, día con día, Padre. Mi Dios, pongo en sus manos, Señor, para que sea usted, Padre, quien hable a través de mis labios, Señor, y no este siervo inútil, Padre. Mi Dios, obre usted en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, así como en el mío, Padre. Mi Dios, reconozco, Señor, que he fallado, Padre, y mi Dios, necesito, Señor, también de su palabra, mi Dios. Padre, sea usted, mi Dios, en esta tarde, Señor, redarguyendo a cada corazón, Señor, y hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en sus manos, Señor, dándole las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como leímos aquí, dice la palabra de Dios, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, hermanos, para empezar vamos a checar un poquito sobre ese punto. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando, dice, el evangelio del reino. Vemos que aquí el Señor nos está dejando un ejemplo de su persona, del como el Señor es. Dice, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando. Ese es un ejemplo que el Señor nos deja a nosotros. Luego vemos otro, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra de las cosas que el Señor nos mostró era su compasión hacia los demás. El amor por los demás, por aquellos que estaban desamparados, por aquellos que estaban dispersos, por aquellos que se estaban perdiendo. Podemos ver eso de nuestro Señor. Podemos ver cómo Él como predicador, lo podemos ver a Él como una persona amorosa, lo que Él nos está mostrando de sus atributos, de cómo se preocupó por las personas que se estaban perdiendo. Podemos verlo de cierta manera como un amigo, si nos ponemos a verlo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Como cuando un amigo te está compartiendo una necesidad. Dios ahí nos estaba compartiendo la necesidad de que hacían falta obreros. O sea, Él estaba preocupado por la gente que se estaba perdiendo. Él estaba preocupado por aquellos que estaban perdidos. Recorría las ciudades, las aldeas, pero también nos estaba mostrando y dejándonos ver que hacía falta obreros. Luego dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. O sea, nos estaba dejando otra necesidad más a cada uno de nosotros. Que oremos al Señor para que enviara más obreros. Pero con todo esto, hermanos, podemos ver no solamente los atributos de Dios y las necesidades que Dios estaba mirando y mostrando que nosotros teníamos que cumplir también. Nos estaba dando ese mandato también. No solamente era la necesidad de lo que hacía falta, sino el mandato de que nosotros lo hiciéramos. Al decirnos el Señor que Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el reino de Dios, nos estaba dejando ese ejemplo que nosotros debemos de seguir. Vemos el texto acá atrás que dice, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Aquí Dios nos estaba dejando un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Cuando salimos a las calles a predicar,
Muchas veces queremos estar cómodos en un lugarcito, en la sombra, en algo, no sé, para compartir la palabra de Dios. Pero aquí dice el Señor recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Cosa que nosotros debemos hacer: salir, recorrer las calles, recorrer las colonias y predicar el evangelio de Dios. Otra cosa que estamos notando aquí de la palabra de Dios es que dice que Él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Es un atributo de Dios, la compasión hacia los demás. Pero también nos estaba diciendo que nosotros debemos tener esa compasión por aquellos que están perdidos, por aquellos que están dispersos, que no tienen un pastor, por aquellos que llevan un rumbo equivocado. Dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros vemos a la gente afuera que está perdida y muchas veces lo sabemos y los tratamos y no tenemos la compasión para con ellos de predicarles la palabra de Dios o compartirles el evangelio de Dios. Tal vez si les decimos, acércate a la iglesia, mira, te invito. Pero muchas veces no estamos mostrando la compasión, simplemente estamos queriendo cumplir con invitar a esa persona a la iglesia. No estamos teniendo la compasión, no nos estamos preocupando porque de veras esa persona reciba a Cristo, de que se acerque a Dios. Dijo el Señor, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Si hay muy pocos obreros y el trabajo es mucho, tenemos que repartirlo entre los que estamos trabajando, entre los obreros que hay. Pero no por eso vamos a dejar de buscar obreros. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos que trabajar para conseguir esos otros obreros. Queremos que alguien más se levante, pero nosotros no estamos trabajando para que ellos se levanten. O si viene alguien animado, nosotros lo desanimamos. La palabra de Dios dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Somos pocos los que están trabajando, hay que hacer más. Para poder conseguir a más, tenemos que enseñarles nosotros a esos otros más. Les voy a poner un ejemplo, hermano Jorge, disculpe que lo tome, pero usted como mecánico, si agarra un chalán que no sabe nada de mecánica, le va a decir, desármame ese motor. Tiene que decirle cómo, ¿no? Entonces no podemos hablarle a la gente nomás, decirle, ¿sabes qué? Vamos a ganar si no le enseñamos. No podemos enseñarle a compartir el evangelio con otro. No podemos dejarlo que comparte el evangelio con otro si no le hemos enseñado. Nosotros tenemos que trabajar por esos obreros. Queremos que se levanten a servir, tenemos que mostrarles a esos otros también cómo hacerlo. Por eso dice el Señor, los obreros son pocos. El trabajo es mucho. Pero si nosotros queremos aligerar nuestra carga, también tenemos que enseñar a otros. Tenemos que mostrarles a esos otros cómo hacer el trabajo. Vamos a ver un poquito un ejemplo de lo que el Señor hizo en Mateo 4:23. ¿Qué tracito? Mateo 4:23 dice la palabra de Dios así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevamente nos muestra que él recorría las sinagogas, ¿verdad? Que él recorría las ciudades, las aldeas, predicando y enseñando el evangelio de Dios. Y referencias sobre ese tema podemos ver otros. Podemos ir a Marcos, capítulo 1, versículo 39. Otra referencia. Dice así, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios.
capítulo 1, versículo 39 de Marcos. Dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, echando fuera todo demonio. Entonces Dios nos dejó el ejemplo de que había que salir y predicar, de que había que salir a buscar a aquellos que estaban perdidos. Nos dejó el ejemplo de la compasión que había de haber. Dice, el Señor fue un predicador, el Señor fue un padre amoroso, fue un pastor preocupado por su rebaño, un amigo compasivo, consejero, y como nuestro Dios y maestro, fue misionero. Porque fue alguien que dejó sus comodidades, fue alguien que dejó su lugar como Dios para morir por nosotros, predicando el Evangelio. Podemos ver que el Señor miraba esa necesidad de los obreros, de que había mucha gente que se estaba perdiendo, mucha gente que estaba fuera de su voluntad, fuera del camino. Y pedía que hubiera más obreros. Pero Él nos compartía esa necesidad para que nosotros lo hiciéramos, para que nosotros cumpliéramos nuestra parte, oráramos y le pidiéramos por más obreros. Los obreros deben pedirse a Dios, no solamente buscarlo. Tenemos que buscarlo primeramente con Dios, para que el Señor sea quien nos guíe y quien va a ser el obrero que nos va a apoyar. Porque es muy fácil decir, tú y tú me ayudan. Y a lo mejor sí lo hacen. Pero si no son llamados por Dios, ¿cuánto tiempo les va a durar el ánimo? Como cuando uno va a trabajar a algún lugar donde no le gusta, pues ¿cuánto tiempo vas a durar si no te gusta? Dice, los obreros deben pedirse a Dios. Los obreros deben ser llamados por Dios. Vamos al capítulo 10, versículo 1. Mismo del libro de Mateo. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Quién los estaba llamando? Jesús. Entonces dice que tienen que ser llamados por Dios. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13 también. Otra referencia. Versículos 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién les dijo? El Espíritu Santo dice. Entonces los obreros llamados por Dios. Vemos también, hermanos, que dice que los obreros son capacitados por Dios. Lo podemos volver a ver aquí, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Quiere decir, en el versículo 1 del capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Quiere decir que Dios les dio tanto la autoridad como la enseñanza de cómo hacerlo. Dios lo capacita a uno. También podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice la palabra de Dios así, y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.
que Dios dice que los obreros deben de ganar almas. Si Dios nos estaba dejando el ejemplo de que teníamos que ir por las calles, por las ciudades, por las aldeas, predicando el Evangelio, ¿qué nos estaba diciendo? Que teníamos que ganar almas. Dice, los obreros deben testificar en toda oportunidad. En toda oportunidad, según de Timoteo, esta ya se me perdió Timoteo. Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces debemos de testificar en cada oportunidad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, que la humanidad sea salva. Podemos ver también que los obreros deben de entregarse, deben de enredar, no deben, bueno, más bien no deben de enredarse en las cosas de este mundo, sino entregarse completamente a las cosas de Dios. Versículo 9, y aquí el libro de Mateo donde estamos, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad ahí hasta que salga. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y dice que nosotros debemos entregar sin buscar las cosas de este mundo. Dice, los obreros debemos prepararnos para la obra de Dios, para toda obra de Dios, y sufrir por la obra de Dios. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Debemos de estar preparados para las pruebas, para las luchas que podamos encontrar. Pero aquí podemos ver, hermanos, en estos textos podemos ver tanto atributos de Dios como la necesidad que Dios miró en la humanidad, el mandato que Dios nos está dejando a nosotros y cómo debemos de ser nosotros como siervos de Dios. Lo único que a nosotros nos debe preocupar, hermanos, es cumplir la voluntad de Dios. Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros oremos, para que nosotros vayamos, prediquemos su palabra, para que escudriñemos su palabra, para que haya más obreros. Dios miró la necesidad de obreros. Está en nosotros si verdaderamente queremos cumplir la voluntad de Dios, si nosotros queremos tomar el reto de ser fieles obreros de Cristo. El Señor nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. En cada uno de nosotros tomar esa decisión. ¿Seguiremos las pisadas del Maestro? Estábamos cantando ahorita, quisiera hablarte del amor de Cristo. ¿Vamos a salir a hablarles a los demás del amor de Cristo?
Dice el Señor que el que gana almas es sabio. ¿Queremos ser sabios? Pues ahí está la solución, ¿verdad? Pero no, nos es muy fácil estar en nuestra comodidad. Nos es muy fácil afanarnos en otros asuntos. Nos es muy fácil voltear la mirada de aquellos que se están perdiendo, voltear la mirada de aquellos que están lejos de alcanzar la salvación. Que no es porque nosotros la busquemos, es porque Dios nos la da. Pero si nosotros sabemos el camino para obtener la salvación y no lo compartimos con los demás, no dice la palabra de Dios, hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y muchas veces somos tropiezos para los nuevos que llegan. La mies es mucha, hermanos. ¿Cuántos estarán dispuestos a decirle, Señor, heme aquí? Yo quiero serte fiel. Hemos cantado, yo quiero seguir el andar del maestro. Hemos cantado, trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Cuántos verdaderamente estamos dispuestos a hacer por la obra de Dios? A la mayoría nos gusta escuchar los himnos o las rondallas. Y yo soy soldado del Señor, dice. Soy un guerrero de oración. ¿Y cuándo están aquí en oración? ¿Cuántos estamos aquí cuando se nos ocupa? Soldados del Señor Jesús, tendones levantados. Y los cantamos con gozo, con ánimo. Y a la hora que debemos de hacerlo, ¿dónde estamos? Como Jonás, dormidos abajo de la calabacera. Es tiempo, hermanos, de levantarnos como dignos obreros del Señor. Es tiempo de verdaderamente trabajar para la obra del Señor. Nos estamos quedando muy tranquilos, muy cómodos. Pero en la obra del Señor. Porque si se trata de ir a ganar dinero, todos vamos, todos nos apuntamos. Pero si se trata de ir a hacerlo para la iglesia, para el Señor, pues no, porque pues ¿qué voy a ganar? Nada. Tal vez físicamente o materialmente no. Pero la recompensa que Dios nos tiene ya en la gloria es otra. Mejores que aquí. ¿Cuántos levantaremos la mano para decirle al Señor, yo quiero ser ese obrero de valor, ese obrero para ir a la mies? Vamos a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por su palabra. Mi Dios, le ruego, Señor, que usted siga obrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, en el mío, Señor, así como me ha hablado, Padre, pero, Señor, que siga obrando, Señor, en mí, en cada uno de mis hermanos, Padre, aquí presentes, aquellos que escucharon también a través de las redes. Padre, yo le pido, Señor, que usted transforme las vidas de cada uno, Señor, que usted convenza, Señor, a cada uno, Señor, sobre el propósito que usted tiene para ellos. Mi Dios y Señor,
si alguien verdaderamente quisiera rendirse a ti, Señor, en esta noche, Padre, pues, mi Dios, el altar está abierto, Padre, para que quien quiera, mi Dios, ponerse a cuentas contigo, Señor, o verdaderamente entregarse, Señor, a servirte, mi Dios. Esta es la oportunidad, Señor. Mi Dios, sabemos que usted nos habla, Señor, que usted es quien toca, Señor, a la puerta, Señor, para que nosotros pues, le dejemos entrar, Padre, o nosotros obedezcamos a su llamado, a su palabra, Señor, y mi Dios, rogamos, Padre, para que así sea, Señor, que seamos esos valientes, Señor, que seamos humildes también para reconocer, Padre, que le hemos fallado, Señor, que no estamos haciendo, Padre, lo que usted nos ha mandado, mi Dios. Padre, usted nos compartía la necesidad, Señor, de obreros, la necesidad, Padre, de rogar por más obreros, Padre. La necesidad, Señor, de la compasión por aquellos que se están perdiendo, Padre. Mi Dios, queremos compasión para nuestros familiares, Señor, pero nosotros no tenemos la compasión para los familiares de otros, Señor, o para aquellos que están a nuestro alrededor, Padre. Mi Dios, le rogamos para que usted obre, Señor, en nuestros corazones, principalmente, Padre, y mi Dios, podamos tener esa carga, Señor, que usted tiene por las almas, Padre, por aquellos que se están perdiendo, mi Dios, por aquellos que están sin rumbo, Señor, que están perdidos sin un pastor, Padre, por aquellos, Señor, que están rumbo al infierno, Padre, en estos momentos, Señor, porque no le han conocido, Padre. Mi Dios, obre, Señor, en cada corazón de los que estamos aquí, mi Dios, y levante obreros, Señor, para su mies, Padre, para su obra, Señor, que verdaderamente, Señor, así como lo hemos cantado, Padre, lo hemos leído, Señor, Padre, lo podamos poner en obra, Señor, podamos ponerlo en práctica, Padre. Mi Dios, transforme nuestras vidas, Señor, completamente, Padre, a su voluntad, Señor, y no a la nuestra, mi Dios. Que, Padre, nos podamos entregar, Señor, verdaderamente a usted, Señor, y que, mi Dios, usted se encargue, Señor, de cumplir su propósito en cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, Señor, te rogamos, Padre, por que usted siga obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, y mi Dios, también, Padre, poner en sus manos, Señor, aquel, mi Dios, que no le ha conocido, Señor, aquel que no le ha recibido, Padre, o que no es salvo, Señor. Mi Dios, el altar está abierto para que, Señor, pueda reconocerle, mi Dios. Si hay alguien aquí, Señor, pues, Padre, este es el momento, este es el tiempo, Señor, para que mi Dios pueda reconciliarse con usted, mi Dios. Y si hay alguien, Padre, a través de las redes sociales, Padre, yo le pido, Señor, que nos lo deje saber para poder orar por él, Señor. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, Padre, y le doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.